Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. La Panera, revista mensual de arte y cultura. Una ventana para descubrir las vanguardias de pintura, artes visuales, cine, música, teatro, danza, arquitectura, moda y literatura. El pan que cada día nos inspira para ser personas más felices está en La Panera. La edición impresa es un regalo. Retírala en los principales centros culturales del país. Sigue su huella en lapanera.cl y redes sociales. La Panera es arte y cultura. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave. Viernes 5 de octubre, alrededor de las 19 horas, todos los días empieza este programa, que es un programa, como ustedes saben, diseñado para perder el tiempo, para gozar del tiempo, y qué mejor que el tiempo perdido. Hoy día tenemos una visita súper ilustre. Tenemos una visita que viene del otro lado del charco, y se pegó un salto gigante y llegó hasta acá. Él es filósofo, es profesor de la Universidad de Barcelona, es Josep María Esquirol. ¿Está bien dicho? Muy bien dicho. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Josep María. Como te digo, es un programa de conversación muy relajado. Yo sé que su agenda está llena de cosas, así que de verdad aprecio que se haya dado el tiempo de venir a conversar con nosotros. Y yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Maravilloso. Tú estás aquí porque viniste justamente al ciclo de conversaciones de pensamiento propio, ¿no? De Christian Barker, sí. ¿No? Que es maravilloso. Sí, la verdad es que estoy también muy emocionado de haber participado de este ciclo de pensamiento propio, porque pude experimentar una especie de atención inusual en un auditorio lleno de gente, casi llegó a las 10 de la noche el coloquio, la conversación, y con una atención muy notoria. Digamos, tanta gente manteniendo esta atención, pues me llegó muy profundamente. Y estoy muy agradecido a esta invitación de Christian Barker y también a la hospitalidad que he recibido por parte de muchas personas de su equipo y en general de la gente de Chile. Maravilloso. Josep María, yo quería que habláramos, antes de hablar de tu obra, que habláramos un poco de ti. Y quería preguntarte, ¿cómo terminas siendo filósofo? ¿En qué momento aparece esta idea de dedicar la vida a la filosofía? La verdad es que no es que se dé, en mi caso, una decisión en un momento dado, una decisión como muy solemne, ahora me dedicaré... Una suerte de epifanía, sí, ¿no? Y además, eso también me ha dado que pensar, pero bueno, voy a intentar responder a la pregunta. Insisto, no hay apuro. Sí, pero yo creo que es una cosa importante, en muchos casos, los profesores que tienes cuando estás en el bachillerato, en el liceo. Porque tú eres joven en ese momento, todavía no sabes qué estudios vas a realizar, y los profesores son como un testimonio, ¿no? Un testimonio personal de algo, no solo una materia, ¿no? Sino un profesor. Y yo tuve la suerte de tener un buen profesor, muy buen profesor de matemáticas y un muy buen profesor de filosofía. Y los dos me hicieron tomar el gusto por estas materias, pero a la vez me transmitieron su bondad, su pasión y su bondad, porque eran buena gente.
Y cuando terminé y tenía que decidir, pues no sabía si decantarme por una cosa más de matemáticas y de física o de filosofía. Finalmente decidí filosofía, pero de aquella manera. Y empecé a estudiar, y mientras estudiaba la licenciatura, cada vez me gustaba más. O sea, cada vez, cada año la pasión se incrementaba. Y entonces ya vi que aquello efectivamente era mi vida, ¿no? Era mi vida. Y desde ese momento pues me he dedicado a dar clases de filosofía, a dar clases y a estudiar. Hoy se habla de investigar, pero yo prefiero decir como antes, yo estudio y doy clases. Y la escritura ha sido como algo complementario a este camino, porque si vas estudiando, vas tomando notas y vas articulando los temas, los vas exponiendo oralmente. La oralidad es también una maravilla, porque a veces incluso cuando empezaba a dar clases pensaba, me grabaré, porque en las clases salían cosas que yo no había pensado de esa manera, pero la oralidad me llevaba a ellas, ¿no? Bueno, total, que he tenido la suerte durante estos 30 años de docencia de poder tener a personas interesadas queriendo aprender, y yo pudiendo explicarles aquello que a mí más me interesa. Qué belleza lo que acabas de decir. Y ese estudio que tú nos cuentas, nos compartes, claro, no investigar, estudiar, ese estudio, ¿de quién es o de qué fundamentalmente ha sido? ¿Hay alguna parte de la historia de la filosofía que te parezca que marcó más tu camino? ¿Eres un fanático, por ponerlo en esos términos, de la filosofía clásica o más bien de la filosofía moderna? Cuéntanos eso. Sí que es verdad que en este camino de estudio, digo, tampoco es que quiera demonizar la palabra investigación. Lo que pasa es que, como todo el mundo habla de investigación, entonces a veces, para hacer un poco el contrapeso, no está mal estudiar. Estudiar es lo mismo, es decir, es intentar profundizar en los temas, intentar articular algunas veces pues un tipo de discurso o de explicación que te sirva a ti, que pueda servir a los demás. Esto es estudiar, esto es investigar. Bien, el caso es que efectivamente en este camino de estudio uno va, digamos, adquiriendo o seleccionando compañeros de viaje, ¿no? Compañeros de viaje, porque claro, cuando estás en la licenciatura te cuentan toda la historia de la filosofía y tú ya vas estableciendo algunas afinidades, ¿no? Y luego más todavía, es decir, que cuando vas explicando las cosas ya como docente, hay autores que te ayudan más, ¿no? que son como tus amigos en esta labor. Y efectivamente la filosofía, el pensamiento, porque la filosofía no es una especialidad, es algo de lo que todos participamos. Así que yo en eso no es que sea alguien que crea que la filosofía es algo que solo tienen los que estudian formalmente filosofía. No. Filosofía significa lo relativo al pensar. Y hay gente que no ha estudiado en ninguna facultad de filosofía y sin embargo piensa muy bien. Tiene una mirada sobre las cosas, sobre los temas, sobre las grandes cuestiones, admirable. Y hay personas que han estudiado filosofía y sin embargo no tienen esta mirada. Luego, todos somos filósofos, todos somos pensadores. Evidentemente no todos tenemos la misma mirada y todos pensamos de la misma manera, y quizá algunos no piensan demasiado profundamente, pero en principio todos somos filósofos. Bien, pues el caso es que en este camino de estudio vas escogiendo compañeros de viaje que son aquellos con los que tú vas a dialogar más y también que admiras más. O sea, los escoges porque hay algo en ellos que es un testimonio de lo que a ti más te atrae. Una suerte de identificación, sí, una suerte de... Sí. Entonces, bueno, en mi caso, pues si tuviera que hacer una pequeña selección, diría que
soy socrático, es decir, perfecto, la figura socrática me atrapa especialmente. Luego me gusta un filósofo del siglo I de nuestra era, no de los más conocidos, un estoico de la época tardía, que se llama Epicteto, que es un personaje entrañable, porque fue, digamos, durante muchos años esclavo y al final pudo emanciparse y fundó una academia. ¡Wow! Era liberto. Sí, era liberto y fundó una academia. Y ya en su tiempo pues tenía muy buena reputación. Y grandes políticos iban a verle, a consultarle cosas. En la novela de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, hay un momento en que cuenta que Adriano, en uno de sus viajes, hizo una parada especial en Nicópolis, que era donde Epicteto tenía su escuela, para poder hablar con Epicteto. Yo he pensado muchas veces, cuánto me gustaría saber cómo fue esta conversación, ¿no? de qué hablaron y tal. Bueno, Epicteto, y luego Descartes, por ejemplo, es un autor que me ha interesado mucho, pero finalmente yo me he dedicado sobre todo a leer autores contemporáneos. Digamos que durante estos años, sobre todo, las horas las he pasado leyendo autores contemporáneos de lo que se suele llamar pues, la matriz más europea, continental, es decir, no analítica. No, he leído muy poca filosofía analítica y no es lo que más me interesa, vaya, no me interesa mucho. En cambio, toda la herencia de la fenomenología y del existencialismo. Husserl. Sí, Husserl, pero sí, Husserl hice la tesis, de hecho hice la tesis sobre Husserl, y uno de sus primeros, de sus últimos discípulos, que es un filósofo menos conocido, pero muy interesante, que se llama Jan Patočka, que es checo. Perfecto. Que hizo una tesis, este filósofo hizo una tesis sobre la idea del mundo de la vida. Del mundo de la vida. Y yo empecé por ahí, esta idea de Lebenswelt, el mundo de la vida, que es como una atención a la experiencia. Es decir, es un discurso en donde no se quiere ir enseguida a lo abstracto, sino se quiere partir de lo más experiencial. No necesariamente empírico, sino la experiencia del tiempo, la experiencia del otro. O sea, de la convivencia. Sí, también, ¿no? Que sea una filosofía más de lo concreto, que luego se pueden hacer abstracciones, pero que nunca desconecten de esta base, y eso siempre me ha marcado. Total, estos autores, Husserl, Patočka, Heidegger, Paul Ricoeur, Hannah Arendt también, pero de todos ellos, el que más, todos estos son mis interlocutores, pero el que más es un filósofo francés, digamos que su producción es sobre todo de la segunda mitad y segunda, o sea, desde los años 40, finales de los 40 hasta que murió en los 90, que se llama Emmanuel Levinas. Este autor, que es también, digamos, heredero de esta línea fenomenológico existencialista. Y con él he mantenido con sus obras he mantenido una relación que me ha resultado realmente fecunda. Maravilloso. Estamos conversando con Josep María Esquirol, él es filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona, y estamos conversando respecto de la filosofía, de alguna manera, qué es la filosofía, cómo se construye esta idea de ser filósofo, que es maravilloso, ¿sí? Lo que tú decías, todos somos, de alguna manera, todos pensamos, y todos tenemos la oportunidad de ser filósofos, no hay que ir a una escuela de filosofía para hacerlo, algunos más dotados que otros, asumo, no sé. Dentro de esta propuesta que tú haces, hay un elemento central que es la ética, ¿no? Claro, y hablamos de la ética y efectivamente es un elemento que hoy día, diría yo, es muy pertinente, ¿no? En un momento en donde, como dijeran por ahí algunos pensadores, sí, como Bauman, como Zygmunt Bauman, ¿sí? De este proceso de liquidificación, ¿sí? De liquidificación simbólica
La ética, por supuesto, si se liquidifica tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo se abordan estas cosas a partir de una serie de libros que tú has ido escribiendo y editando, ¿no? ¿Cómo aparece la ética en ellos? A ver, aparece de un modo, digamos, de un modo que no coloca en primer lugar lo que podríamos decir las distinciones más académicas y clasificatorias. Es decir, obviamente en las escuelas de filosofía, en las facultades o cuando se da esta asignatura en el liceo, se hacen como compartimentos, ¿no? Y se dice, bueno, la filosofía tiene en su seno la antropología filosófica, la lógica, pues no sé, la filosofía de la naturaleza y la ética. Bien, yo no hago esto, es decir, no hago esta compartimentación, sino que lo que hago es fijarme en los movimientos de la vida, los movimientos, nuestras acciones, nuestras conductas, también nuestro lenguaje, cómo hablamos de lo que hacemos, y a partir de ahí intento mostrar cómo, aunque efectivamente se puede luego, más adelante, compartimentar, en nuestra vida hay cosas esenciales que se dan de forma perfectamente unida. Y es interesante verlo esto, porque no es que uno, por ejemplo, pues diga, yo estoy actuando ahora, pero ahora voy a actuar éticamente. No es exactamente así. Perfecto. O sea, están amalgamados. Sí, amalgamados, incluso más que amalgamados, porque es una unión esencial. Perfecto. Y puedo poner un ejemplo que es el que a mí más uno de los que a mí más me ha servido, porque precisamente escribí uno de los libros que son como, digamos, ¿cómo diría? La forma, es el método, ¿no? el camino que estoy siguiendo. Entonces escribí un libro que titulé El respeto o la mirada atenta. Perfecto. ¿Por 2006. Sí. ¿Por qué con este título? Porque fijémonos en estas dos palabras, la palabra atención y la palabra respeto. Atención es una palabra que utilizamos en el lenguaje coloquial. Decimos, por ejemplo, pues que podemos decir que uno puede prestar atención a algo, y también decimos que hay personas que son atentas. Es que es una persona muy atenta. Claro. Bien. Cuando decimos es que es una persona muy atenta, estamos diciendo algo, digamos, que tiene un valor moral, diríamos, ¿no? Es decir, que estamos adjetivando la excelencia de esa persona en relación a su conducta hacia los demás y hacia las cosas. Es una persona muy atenta. Y, por otra parte, cuando decimos hay que prestar atención a este asunto, hay que prestar atención a este asunto, a este tema, parece que ahí la palabra atención tenga una significación más de carácter cognoscitivo, o sea, más de carácter epistemológico. Es decir, has de prestar atención a eso. Se trata de la misma palabra y en realidad del mismo significado en ambos casos. Es decir, la palabra atención no es que tenga significados distintos, es que tiene un solo significado y puede en un momento dado resaltarse más la parte epistemológica o la parte moral, pero está ahí y es la misma cosa, porque la idea es que cuando uno realmente presta atención a las cosas o a los demás, adquiere hacia ellas o muestra hacia ellas una buena actitud. Y de ahí la sinonimia conceptual con respeto. Respeto
lo mismo, es decir, ¿qué pasa con respeto? Decimos, es una persona respetuosa. Parece aquí que el significado es básicamente moral. Una persona respetuosa tiene respeto por las cosas o por los demás, pero la palabra respeto, en este caso la clave la da su etimología. Procede de mirar, spicere, que es mirar, y el re es como una insistencia, de manera que respeto significa como mirar dos veces. Volver a mirar. Volver a mirar, remirar, ¿no? Entonces, otra vez, fijémonos en qué maravilla. El respeto procede de un buen mirar, de un remirar. Es decir, la persona que realmente atiende, la persona que realmente mira, esa persona no puede maltratar. No, digamos, si miras bien, no vas a pisotear. Si miras bien, no vas a hacer daño. Si miras bien, ¿no? Y esto, en definitiva, es Sócrates. Si miras bien, vas a ser atento. Claro, que ya es redundante, pero es una buena redundancia. Yo la puse en el título, es decir, el respeto o la mirada atenta. Es toda una redundancia, pero precisamente para insistir en este hecho de que en la base de la vida, en la base de nuestras acciones, lo moral y lo epistemológico se dan, y es bueno que sea así, conjuntamente, esencialmente unidos. Maravilloso, maravilloso. Que claro lo que me acabas de decir, lo encuentro de verdad bellísimo, sobre todo en un momento de nuestra historia en la que ya no se le asigna valor, bueno, en algunos casos, a una serie de hechos que parecen muy... No, eso no es para mí, digamos, ¿no? Yo puedo estar conversando contigo mirando para otra parte, digamos, ¿no? Y pareciera que en ese mirar hay una valoración, un respeto, una atención y un elemento esencial a nivel ético, ¿no? Sí, eso es bellísimo, bellísimo. Ahora, y ese libro está unido con lo que estábamos hablando hace un momento atrás, cuando tú me decías esta filosofía pareciera de la superficie, ¿no? Esta filosofía que está en el mundo, que es muy, sí, que es muy de todos los días. Sí. Y de pronto aparece el respirar de los días, ¿no? Que ese es otro libro que publicas 3 años después, ¿no? Sí. En este ritmo que te decía de estudio, pues así, más o menos cada 3 o 4 años, voy cristalizando una publicación. Y después de la mirada atenta publiqué uno sobre el tiempo, que titulé El respirar de los días. Y lo mismo, ¿qué intenté? En lugar de plantear la pregunta ¿qué es el tiempo? Y intentar articular una teoría innovadora, una nueva teoría sobre el tiempo que respondiese a la pregunta ¿qué es el tiempo? En lugar de eso, lo que intenté en ese libro es describir la experiencia del tiempo. Que ya no es responder la pregunta es ¿cómo vivimos el tiempo? ¿Cómo vivimos las facetas temporales? Porque en realidad cuando intentas describir el tiempo tal como es vivido, te das cuenta de algo muy, digamos, algo muy evidente. Es decir, que yo ahí prácticamente que lo único que hago es poner la lupa sobre algo que es bastante obvio. Y por lo tanto, cuando la gente lee eso, dice, claro, esto es verdad, claro que es verdad, porque yo no voy a decir una cosa rara, especial y muy llamativa, voy a decir, en cierto modo, aquello que ya se vive, pero le voy a poner palabras, efectivamente, eso, y lo voy a articular, claro, un poco. Entonces, lo voy a traer a la superficie. Sí, lo voy a, literalmente voy a expresar, ¿no? Lo voy a revelar. Y ahí, pues bueno, sí, intenté describir algunas de las facetas temporales más decisivas en nosotros, como por ejemplo la experiencia de lo que llamamos la cotidianidad. Cotidiano significa aquello relativo al día, claro, aquello del cada día, ¿no? Y por tanto lo cotidiano es el movimiento del día, y el movimiento del día es el movimiento del sol. Entonces, lo cotidiano es
ese tipo de gesto que realizamos día a día y que tiene un carácter repetitivo, tiene un carácter circular y que nos orienta, literalmente nos orienta, porque precisamente como la cotidianidad es un movimiento circular, más o menos ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, que un ejemplo muy claro, cuando alguien enferma y por ejemplo pues pasa unos días o unas semanas en el hospital porque ha sido intervenido quirúrgicamente o por lo que sea, en el periodo de recuperación, ¿qué es lo que normalmente se dice? Pues que vamos a intentar que esta persona recupere la cotidianidad, ¿no? ¿Por qué ha de recuperar la cotidianidad? Porque si recupera la cotidianidad ya es una expresión de que aquello va bien. Es decir, que, y además de que ella estará de nuevo orientada, ¿no? No es casual que orientarse venga de oriente, que es precisamente el lugar por el cual sale el sol. Sí, por tanto, la idea es que lo cotidiano, y es que es obvio, lo cotidiano orienta, ¿eh? Evidentemente no estoy hablando de un determinado tipo de cotidianidad, simplemente digo que hay un movimiento circular que es para nosotros beneficioso. Bueno, pues intente describir este movimiento, intente describir, por ejemplo, también, que es decisivo en nosotros, la experiencia del paso del tiempo, en este caso ya no como circularidad, sino como esta linealidad que erosiona las cosas, ¿no? El paso del tiempo es la erosión, la disgregación, una cierta nihilización de nosotros mismos y de nuestro mundo, y a la vez este paso vemos que es algo irreversible, es decir, hay una especie de experiencia del tiempo que consiste en el paso y en la irreversibilidad, ¿no? En esta idea del poema de Poe, del nunca más. ¿No? Nunca más significa irreversibilidad. Claro. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Que tú simplemente, otra vez, pones de relieve estas facetas temporales y muestras que a partir de esta atención puesta ahí, se entienden muchas cosas. Se entiende, por ejemplo, que nosotros, ante el desgaste provocado por el paso del tiempo, intentamos protegernos. Y una protección es cuando dices, bueno, has de cuidarte, has de comer bien, has de descansar. ¿Por qué? Porque si no, el paso del tiempo todavía será más grave, digamos, todavía causará mayor desgaste, ¿no? Entonces, este cuidarse, en definitiva, es una forma de resistencia ante este paso, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que nosotros elaboramos como memoria y como recuerdo, en definitiva, ¿por qué la importancia de la memoria o del recuerdo? Pues precisamente porque el tiempo todo se lo lleva. Si no se lo llevase, si no existiera esta experiencia del paso disgregador, el recuerdo y la memoria no tendrían sentido, ¿no? Como tampoco tendría sentido el perdón. El perdón. ¿Por qué es tan importante el perdón? No solo en el ámbito cristiano, no solo. O sea, el perdón con esta palabra o con otra, es la respuesta a la irreversibilidad del tiempo. Es decir, exactamente. Es decir, como es imposible volver atrás y lo que se ha hecho está. Hecho está. La única forma de decir, sin embargo, el perdón no es olvido, porque el olvido sería un aliado de este paso. Del tiempo, de este claro, paso. Claro. El perdón es de la categoría del, a pesar de lo que ha ocurrido, vamos a seguir adelante. Seguir adelante, exactamente. Puntos suspensivos, ¿no? Maravilloso. Esta es la idea. Pero claro, todo eso, estos fenómenos tan humanos, se entienden cuando, repito, focalizas en la experiencia. Y no me alargo más, pero... Es que hay una cosa muy bonita, Josep María. Tú me hablabas de el tiempo, el respirar de los días, así se llama. Y hay un libro maravilloso que no sé si has tenido la oportunidad de leer alguna vez, de un filósofo chileno que se llama Humberto Giannini, bellísimo, que se llama
la reflexión cotidiana. Y Sí. lo que él hace es fundamentalmente también hurgar en esta cotidianidad, en esta superficie, en esta suerte de topografía, ¿no?, cotidiana. Y claro, y él mismo dice, lo que pretende es levantar, es escarbar, para generar una suerte de arqueología, ¿no?, de la vida, de arqueología de la vida cotidiana. Es, de verdad, yo no sé si has tenido la oportunidad, si no lo has tenido, Sí, sí. ojalá llegue ese libro a tus manos porque es una belleza de libro. Pues mira qué circunstancia. Hace quizá, no sé, 13 o 14 años cayó en las manos ese libro. ¡Wow! En Barcelona, en una librería, vi ese título y como claro, ya me interesaban estos temas, me llamó la atención el título, porque el autor no lo conocía. Maravilloso. Entonces leí y quedé gratamente sorprendido, ¿no? Y entonces pensé, ya no estoy solo. y le escribí. Le escribí una carta diciendo que había leído ese libro, que me había gustado mucho y que yo estaba trabajando en una línea muy parecida, muy afín. Y que, bueno, que si en alguna ocasión había la oportunidad, pues me gustaría conocerle. Y me respondió muy amablemente. Y intercambiamos 3 o 4 cartas. ¡Qué belleza! Y lo que pasa que yo no viajo mucho, no he viajado mucho porque hago una vida un poco kantiana, digamos así, y no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero realmente me habría costado. De verdad habría sido una experiencia deliciosa. Estamos conversando con Josep María Esquirol. Él es filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona y justamente estamos gozando de su presencia. Él está aquí en Chile, invitado al ciclo de pensamiento propio de Christian Barken. Este ciclo que se desarrolla, tengo entendido, cada cierto tiempo, los martes, si no me equivoco, pero bueno, en la Casa Central de la Universidad Católica. Vamos a ir a una pequeña pausa, por supuesto, gozamos del apoyo de la revista La Panera, es una revista de arte y cultura, es una revista que te invita a pensar, a sorprenderte, a viajar, a descubrir, y que por supuesto está en todos los centros culturales en Chile, en la edición en papel, muy linda, ¿no? Pero también está en digital, lapanera.cl. Es una revista que te va a entregar herramientas para entender la escena del arte contemporáneo, para entender las vanguardias del siglo XX, digo yo. Todas esas cosas que, claro, son el fundamento del arte hasta hoy. La Panera es arte y cultura, La Panera es el pan nuestro de cada día. Y por supuesto el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, que nos brinda este estudio, donde podemos estar conversando, un lugar donde usted puede estudiar arquitectura, diseño, publicidad, periodismo, artes visuales, en una plataforma integrada. Eso es el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, www.campuscreativo.cl. Vamos a una pausa, seguimos conversando. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. A las 8 de la mañana, de lunes a viernes, Combinación Clave. Opinamos de actualidad. Todavía las incertidumbres respecto de lo que pasó y lo que está pasando en Puchuncaví y Quintero son enormes. No hay nada certero respecto de lo que ocurrió. ¿Por qué? ¿Quién lo provocó? Se opta por una solución absurda. Baja un poquito el índice, los niños pueden volver al colegio. Déjense de intoxicarse en sus casas, vayan a intoxicarse al colegio, están al lado. Pero ojo, no jueguen a la ruleta rusa con la intoxicación química. Eso puede ser lejos lo más costoso y lo más trágico de esta comedia de equivocación. Fernando Pausen, invitados y panelistas son una combinación clave. Dentro del Frente Amplio, al parecer, no hay una opinión unánime respecto de si en Venezuela hay o no hay crímenes de lesa humanidad. Mi posición es que evidentemente hay una reducción de la división de poderes. No tengo claro que hayan delitos de lesa humanidad. No sé, no me parece un argumento tan válido. Me parece que es un poco ambiguo tu Cuando Combinación Clave, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 92.9. Somos opinión. Somos la clave.
A las 8 de la noche, de lunes a viernes, en Clave Deportiva. Nos tomamos con humor la actualidad del deporte. Presidente, está un poquito cómodo, lo veo yo. Sí, bastante cómodo. Estamos acá viajando a Asunción. Salud. Salud, presidente. Salud, todo por el bien de la actividad. Solo por el fútbol chileno. Creo que estamos haciendo una tremenda gestión a cargo hoy día de la actividad del fútbol chileno. Sí, por supuesto. Lindo viaje nos estamos pegando acá en Business Club. Chico Peñailillo, Pancho Aguiluz y Manny Grant no dejan títere con cabeza. ¿Qué es lo que hizo en la conferencia de Héctor Tapia hoy día? Hola de Kudelka. Hola, Kudelka. ¿Sabéis dónde está el circo? Acá está el circo. ¡Está el hombre bala! ¡Eh! El hombre bala es Pinigol, que salió disparado, rebotó y volvió. En Clave Deportiva, de lunes a viernes a las 8 de la noche, 92.9. Somos entretención. Somos la clave. Sábado de Universidades. A primera hora, Palestino recibe la visita de la Universidad de Chile. Los árabes, con ganas de repuntar en la parte baja de la tabla de posiciones, y la Universidad de Chile, precedida de una victoria frente a Unión La Calera y con opciones de meterse en Copa Libertadores de América. Luego el superlíder, la Universidad Católica, con expectativas de ser campeón del fútbol chileno, enfrenta al siempre complicado Huachipato. Y el día domingo, por la noche, en el Estadio Monumental, Colo-Colo, sin público, recibe a la Unión Española. Todo, por supuesto, al estilo de siempre, de tu cónclave deportivo, de tu radio La Clave. Cuando pienso en repuestos, cuando pienso en repuestos, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Oh, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Oh, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Cuando pienso en repuestos. No te resistas. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Más información en www.autoplanet.cl. La Panera, revista mensual de arte y cultura. Una ventana para descubrir las vanguardias de pintura, artes visuales, cine, música, teatro, danza, arquitectura, moda y literatura. El pan que cada día nos inspira para ser personas más felices está en La Panera. La edición impresa es un regalo. Retírala en los principales centros culturales del país. Sigue su huella en lapanera.cl y redes sociales. La Panera es arte y cultura. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Estamos de vuelta. Pensar es clave. Viernes 5 de octubre. Lo mío no es el tiempo, ¿eh? Estamos conversando con Josep María Esquirol, filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona, y autor de muchos libros que estábamos revisando: El respeto, la mirada atenta, del año 2006, El respirar de los días, 2009, y claro, regularmente, después de 2 o 3 años, como él decía, aparece otro libro, La resistencia íntima, ¿no? Efectivamente. Cuéntame de esa resistencia íntima, porque es muy sugerente el nombre. Bueno, los 2 últimos libros que he escrito, abordo digamos, lo que podríamos llamar la situación fundamental del ser humano. La situación fundamental, a veces también se habla de la condición humana. Y lo que me planteo es cómo podríamos describir, cómo podríamos también acercarnos a esta experiencia de nuestra condición, de nuestra situación fundamental, y de qué modo podríamos escoger algunas imágenes que se acercaran a un concepto para dar cuenta de esta situación. Y las imágenes que escogí son básicamente la de la intemperie y la del desierto. Es decir, intemperie y desierto. ¿Para caracterizar qué? Pues para caracterizar el hecho de que nuestra situación es básicamente la de una especie de verticalidad
precaria, nuestras vidas, cada una de nuestras vidas singulares, personales, son una verticalidad precaria sobre la horizontalidad de la Tierra y al descubierto, ¿no? Este descubierto, esta intemperie, es lo que no es solo una intemperie física, es también una intemperie metafísica, es una intemperie espiritual, es una intemperie, digamos, relacionada con el sentido. No disponemos ya de antemano del sentido de la vida, por ejemplo. No, si fuese el caso, evidentemente no pensaríamos, no buscaríamos. Claro. Pues bien, esta intemperie deja que entendamos todavía con más claridad que se dan fuerzas disgregadoras. Antes hablaba de la fuerza disgregadora del tiempo, pero evidentemente las fuerzas disgregadoras no solo son de carácter, digámoslo así, intemporal, valga la paradoja, no solo son las de siempre, sino que son algunas relativas a la circunstancia social, ¿no? Es decir, cada sociedad suele tener algún tipo de elemento que nos pierde, que nos hace perder. Cada sociedad construye su propio descampado. Efectivamente, efectivamente. Cada sociedad crea algún tipo de fuerza disgregadora, de fuerza nihilista. En nuestro tiempo, pues, el consumismo, la homogeneización, son procesos... La individualidad. No el individuo, sino el individualismo, que es la generación de eso, sin duda, pues nos hace perder. Y en esa imagen, la idea es que ante las fuerzas disgregadoras, nosotros desplegamos una resistencia, desplegamos unos movimientos que son movimientos de protección, de amparo, que son movimientos que intentan que los estragos producidos por estas fuerzas no se den o se den en menor medida. Y de ahí la idea de resistencia íntima. Es decir, resistencia íntima es la actitud y las acciones y los pensamientos que maduramos para conseguir que la nihilización no termine con nosotros, ¿no? Y somos, en este sentido, resistentes al proceso nihilista. Ahora, qué maravilla, porque tú me estás hablando de algo que podría ser interpretado como una suerte de ontología arquitectónica, ¿no? Una suerte de necesidad inherente a nuestra existencia de construir de alguna manera esa temperie suficiente y necesaria para terminar siendo quien necesitamos ser. Efectivamente, porque digamos que desde este punto de vista tan esencial, tan relacionado con la situación fundamental, con la condición humana, pues vemos que este gesto consistente en amparar, en resistir, se expresa de una forma mayúscula con lo que llamamos el reunir, es decir, el juntar elementos, el casar elementos para que del resultado de este casamiento se produzcan espacios de calidez, espacios que permitan precisamente mantener esta verticalidad amenazada. Y de ahí que pues hablemos de casa, de las casas, ¿no? de las casas, que son en definitiva el resultado, porque me interesa mucho resaltar el hecho de que en general el verbo es más básico que el sustantivo, de modo que lo importante no es, claro que es importante la casa, pero es más importante todavía fijarse en lo que significa casar, claro, que es reunir. Entonces, nosotros reunimos elementos y la reunión de estos elementos da pie a estos espacios protegidos, ¿no? Y eso no es algo accidental, algo, digámoslo así, cultural, ¿no? Esto es algo fundamental, esto es algo esencial. Es decir, el hombre vive casando, haciendo casa, creando amparo, y es así por la intemperie. Es decir, la intemperie es lo que explica que este movimiento no pueda ser de otra manera, ha de ser de esta forma. Y lo que hemos de ver es
cuál es la mejor forma de casar, cuál es la mejor forma de reunir, cuál es la mejor forma de amparar. Pero respecto al amparo no hay duda alguna de que es algo bueno en sí. Aquí no hay ninguna forma de sospecha, ¿no? Digamos, la filosofía de la sospecha aquí no tiene espacio, porque ¿de qué vas a sospechar? O sea, no, nosotros vivimos resistiendo. O sea, y la palabra también es bonita, a mí me resulta interesante y bonita y oportuna, porque hace un contraste con la palabra existir. El existencialismo ha puesto el énfasis en el movimiento, digamos, de proyecciones, el del existir. Pero, y esto es evidente así, quiero decir que nosotros somos expresándonos, proyectándonos de nosotros. Sí, o sea, yo creo que el existencialismo tiene la virtud de enfocar un gesto fundamental en nosotros, que es es el de hablar, es de expresarnos. Pero, a la vez, me parece que eso puede complementarse, porque es como, no es nada contradictorio, al contrario, es algo perfectamente complementario, que el existir se complemente con el resistir. Resistir tiene la misma raíz. Claro. En lugar del el re. Que es volver que es más bien o sea, el re es el gesto de la casa, es el gesto del amparo, es el abrazo. Es decir, que nosotros nos proyectamos hacia afuera, pero para proyectarnos, para salir, para expresarnos, hemos de poder volver. Es decir, tiene que haber un espacio protegido, tiene que haber espacios de confianza, espacios de amistad, espacios de compañerismo, ha de haber habitación, ha de haber casa, para que pueda producirse esta salida. Digamos que la condición de posibilidad de la salida, de la existencia, es la vuelta de la resistencia, ¿no? Qué belleza. Claro, hay una suerte de insistencia existencial, ¿no? Efectivamente, lo podríamos decir así. Maravilloso. Ahora, me encantó eso y lo encuentro, bueno, claro, uno lo encuentra de alguna manera también en esa cura heideggeriana, ¿no? Sí. En el Bauen, Denken, Wohnen, en el habitar, pensar, construir de Heidegger. Y claro, cómo se habla que uno es desde esa resistencia, ¿no? Ese construir, ¿no? Ese necesario construir para existir. Y claro, y construir también que tiene que ver con reunir y amontonar de alguna manera, ¿no? Y luego viene un ensayo con el que ganas el premio en España al ensayo 2016, ¿no? Sí. Que es nada menos que sobre la vida humana, ensayo sobre... Aun cuando está antes la penúltima bondad, ¿no? La penúltima bondad sí. Es un... O sea, los dos últimos ensayos, los dos que he publicado, el 2015 y el 2018, son estos. El 2015, la resistencia íntima. Ya. Con este gané el Premio Nacional de Ensayo. Perfecto. Ah, con este. Y el último ensayo que he publicado es este que he titulado La penúltima bondad. Claro, que no deja de ser divertido que sea el último y se llame el penúltimo. Sí, efectivamente. Entonces, mientras la resistencia íntima atiende sobre todo a lo que sería lo que hemos llamado la condición humana, esta penúltima bondad trata de lo que sería la esencia de la vida humana. Perfecto. No la condición humana, sino la vida humana. Entonces, ¿cuál es la esencia de la vida humana? Pues intento explicar el por qué la esencia de la vida humana puede caracterizarse como afectabilidad. Es decir, que el ser humano, esencialmente, si yo tuviera que escoger aquella característica que realmente es la central, la nuclear, el corazón de lo humano, sin duda elegiría esta capacidad de quedar afectado, que es aquello a lo que llamamos afectabilidad o que llamamos capacidad de conmoción o incluso sensibilidad. Pero sensibilidad aquí sin sensiblería, es decir, en un sentido muy austero. Sensibilidad significa
esta apertura que hace, esta apertura del ser humano que hace que algo venga y te pueda afectar hondamente, te pueda herir, ¿no? Te pueda herir para hacerte mal, pero te pueda herir también para hacerte bien, ¿no? Para abrirte a la alegría o al gozo. Maravilloso. Lo que podríamos llamar una suerte de experiencia estética, ¿no? No hablando de la estética como una disciplina, sino de la estética como aquello que nos vincula a través de los sentidos con la vida, ¿no? Efectivamente, porque estética viene de sentir. Exactamente. Viene de sentir. Entonces, y de ahí anestésica. Que es lo contrario. Que es cuando tú privas a alguien de justamente sus potenciales de percepción del medio. Efectivamente. Pero aquí lo que he intentado es que esta dimensión estética fundamental no sea considerada una dimensión entre otras o una facultad entre otras, como se había hecho, digamos, desde la filosofía griega. Se pensaba, y esa es una distinción poderosa, es decir, que yo no la desmerezco, la respeto, pero sin embargo, aun respetándola, no me parece la más adecuada, sino que porque en esa distinción clásica se solía hablar de, en primer lugar, la facultad racional, la inteligencia, luego la voluntad y finalmente la parte afectiva emocional. Claro. Y además eso con una cierta jerarquización. Yo no es que intente invertir eso y decir, no, es que la sensibilidad está encima de todo. No, este no es el punto. El punto es que esta capacidad de sentir es el fundamento, es el corazón, es la esencia. La voluntad, que es el sentir que puedo, surge de ahí. Y la inteligencia, que es el sentir que puedo leer, que puedo analizar y sintetizar, que puedo elegir, surge también de este sentir. Y por tanto, bueno, es este ensayo una especie de intento de dar vueltas a esta capacidad de conmoción y por tanto de definición del humano como el conmovible. No o sea, las definiciones clásicas no pueden descartarse, porque por eso son clásicas, porque tienen fuerza. Entonces se decía, el hombre es el mortal o el finito. Bien, sí, pero ¿por qué es mortal o finito? Porque la mortalidad, es decir, la experiencia de la finitud, le ha afectado. No es mortal porque muera, es mortal porque siente su mortalidad. Y por tanto volvemos al sentir, es decir, lo que realmente es determinante es nuestra capacidad de quedar afectados por nuestra propia finitud. Esta afectación por todas las cosas que nos rodean, pero incluso esta afectación por aquello que no es ni siquiera una cosa, que es una idea. Una idea o incluso la nada, porque fíjate que los existencialistas lo que han dicho es que, y han acertado, que el ser humano es básicamente aquel ser afectado por la nada. Un ser afectado por la nada, claro. ¿Qué capacidad de afectación ha de tener este ser que pueda incluso quedar afectado profundamente por la nada? Entonces, bueno, lo que simplemente añado ahí es que la afectación fundamental es la de la nada, pero no solo la de la nada, sino que creo que la afectación del tú, la afectación de la otra persona, es igual de radical que la afectación de la nada. Además, qué maravilloso, porque de nuevo surge esa otra cara de la palabra en condiciones de que el afecto, por lo tanto, tiene un rol fundamental en la creación de esa existencia, ¿no? Te fijas, en ese sentido el afecto sería de alguna manera una de esas cubiertas que te sacan de la intemperie, ¿no? Claro, digamos, el afecto es como el afecto que despliegas hacia las demás personas o hacia las cosas, a las cosas bellas, ¿no? El afecto por la pintura o el afecto claro. por la música. Que es un modo de ser afectado positivamente. Efectivamente, porque aquí lo que ocurre es que pero el movimiento siempre es decir, el movimiento es que algo, en este caso algo bello, algo muy bello, la belleza, algo bello, te afecta, algo bello te afecta. Y esta afectación, que es ya una conmoción, esta afectación te mueve. Y este movimiento de la afectación se traduce
en pasión, en afecto. Digamos que la afectación es la condición de posibilidad de la pasión. Uno recibe algo valioso, en este caso, algo bello, algo que lo conmueve, y esta conmoción ya se despliega como una pasión hacia aquello. De modo que no es aquello, digamos, no se trata de definir un sujeto meramente pasivo, sino un sujeto que es capaz de recibir y por eso de anhelar, de desear, de querer, de esperar. Maravilloso. Por Dios que lo he pasado bien conversando con Josep María Esquirol. De verdad, muchísimas gracias, Josep María. He gozado conversando contigo, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo este regalo, esta oportunidad. Yo también estoy muy agradecido de esta conversación y de esta paciencia y de esta temporalidad. Maravilloso. Le agradecemos también a todos los que nos han acompañado, por supuesto, y a la revista La Panera, que te propone pensar, sorprenderte, viajar, descubrir y así entrar en el mundo del arte y la cultura. Es una revista gratuita, una edición en papel, pero también una edición digital, lapanera.cl. La Panera es el arte y es la cultura, es el pan nuestro de cada día. Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, un lugar donde usted puede estudiar arquitectura, diseño, publicidad, periodismo, artes visuales, en una plataforma de integración disciplinaria. www.campuscreativo.cl. Todos los días pensar es clave, a las 19 horas en la 92.9 y por supuesto también en www.radiolaclave.cl. Este programa va a quedar guardadito después de que ustedes lo vean o lo escuchen en nuestro canal de YouTube y lo pueden revisar cuantas veces necesiten. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Josep María, muchísimas gracias también. Muchas gracias. Buenas tardes. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. El lunes vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave por la 92.9. Somos cultura, somos la clave. Sábado de Universidad.